Bueno, continuamos algunos ejemplos de los premios presidenciales asociados a la química verde y relacionados con la valorización de biomasa. Y en la última presentación habíamos visto que la doctora Ho había diseñado genéticamente levaduras que producen un 30% más de etanol a partir de biomasa biocelulósica que las levaduras originales, mediante modificación genética. Bueno, la misma investigadora se dedicó a estudiar la producción de ácido láctico. El ácido láctico se produce tradicionalmente por medio de la fermentación de la glucosa con bacterias lácticas. Estas bacterias crecen lentamente y no toleran concentraciones de ácido láctico del 1 al 2%. El grupo, el mismo grupo de la doctora O transformó con éxito un microorganismo seguro y efectivo que puede producir ácido láctico con una eficiencia más de 2 veces superior a las bacterias lácticas originales. Veamos otra aplicación: el empleo de desechos de biomasa para la producción de un descongelante biodegradable, diseñado por el profesor Matthew de la Universidad de Kansas. Los desechos de biomasa, como el efluente líquido del suero de la industria lechera, es un residuo que obviamente debe tratarse y poder ser reutilizado. El suero es un subproducto de la producción de quesos y caseína que contiene alrededor del 5% de lactosa y entre un 0,1 y un 0,8% de ácido láctico. Es importante como residuo porque solo en los Estados Unidos se producen 2.500 toneladas de suero líquido por año. El tratamiento de estos residuos requiere mucho capital y energía, por lo que cualquier opción de reutilización produciría una considerable reducción en los mismos. En la Universidad de Kansas se estudió el uso de un impregnado de suero para para la producción de descongelantes para carreteras que puedan sustituir al cloruro de sodio. Anualmente se gastan alrededor de 2 billones de dólares para mantener en buenas condiciones de tránsito las carreteras de Estados Unidos durante el invierno. El cloruro de sodio produce una intensa corrosión en la infraestructura vial, además, obviamente, del daño ambiental causado por la contaminación de fuentes de agua y de suelos. El objetivo es la producción de acetato y propionato de calcio y de magnesio. Por un proceso de fermentación del impregnado del suero, se obtiene ácido acético y ácido propiónico. La fuente de calcio y magnesio para el descongelante se obtiene de lodos de plantas de tratamiento de agua que producen grandes cantidades de subproductos a base de calcio y a base de magnesio. Otra aplicación: materiales termoplásticos biodegradables. De esto ya vimos mucho en polímeros, así que lo vamos a pasar rápidamente. Matter-B es una resina biodegradable y que se convierte con mucha facilidad en abono orgánico, que posee las propiedades físicas y mecánicas de los plásticos convencionales. Está diseñada para una amplia gama de productos desechables, como bolsas de basura, bolsas de supermercado, utensilios para la mesa. Durante 1994 en los Estados Unidos se usaron casi 39 billones de piezas de cubiertos desechables, 113 billones de vasos y 29 platos. Por lo tanto, se están desarrollando artículos biodegradables para esas aplicaciones, incluidas aplicaciones médicas, textiles, entre otras. Biocorp Inc., una empresa americana, produce la resina Matter-B,
que está constituida por almidón y policaprolactona. El tiempo de biodegradación del producto oscila entre los 20 y los 45 días. Y está hecha, obviamente, este polímero, de materiales completamente naturales, los cuales comprenden semillas de algodón y almidón de maíz. Sigamos un poco con el desarrollo de productos intermediarios a partir de almidón y lactosa, y nos vamos a basar en los aportes de la empresa Synton Corporation. Sabemos que el almidón es uno de los materiales más abundantes que se puede obtener de la biomasa en forma pura. Es también una de las materias primas más provisorias para la práctica de química, la química que se sustente en recursos renovables y benignos para el medio ambiente. Las características estructurales y su química la hacen aptas para este tipo de aplicaciones. En general, posee alta solubilidad en agua, con temperatura, posee numerosos grupos funcionales, es rica en grupos funcionales y es pura ópticamente. Syntor Corporation también trabajó con la lactosa, que es un material poco utilizado y disponible en la industria del queso. Se produce, como vimos, en cantidades del orden de las miles de toneladas. La dificultad técnica para el empleo de estas materias primas es fundamentalmente su insolubilidad en disolventes benignos para el medio ambiente, que limita fundamentalmente las metodologías químicas que permiten su aplicación. Synton ha trabajado para superar estas barreras técnicas mediante el desarrollo y la comercialización de nuevos productos. Cuando estos materiales son oxidados bajo condiciones controladas en hidróxido de sodio diluido usando el anión peróxido, se forma el ácido S34-dihidroxibutírico y el ácido 2-hidroxiacético. Los mismos pueden ser empleados en la producción de productos químicos para la industria de la química fina, farmacéutica, agroquímica, polímeros, fabricación de poliésteres y pinturas. Se han desarrollado más de 30 productos disponibles en cantidades que fluctúan desde el orden de gramos hasta la tonelada, incluyendo intermediarios quirales. Uno se puede dirigir a la página web de la empresa y ver todos los productos que desarrolla a partir de almidón y lactosa. Veamos otra aplicación, la elaboración de fibras textiles de celulosa con un disolvente no tóxico, desarrollado por la empresa TechMatch. El método estándar para producir fibras de celulosa ha sido un procedimiento llamado viscoso, muy antiguo, inventado en 1894, que produce fibras de rayón. Consiste en la reacción química entre el disulfuro de carbono, un solvente muy tóxico, y la celulosa, en presencia de una base fuerte, para producir un complejo llamado xantato. Como venimos diciendo, el sulfuro de carbono es muy inflamable, tóxico para el ser humano y contribuye al efecto invernadero dada su volatilidad. Las fibras de xantato deben ser regeneradas en un baño ácido llamado de coagulación, donde se descompone y se da origen a subproductos contaminantes, necesariamente deben descargarse en el agua. Los laboratorios Eastham Kodak y Dillon Johnson descubrieron que el óxido de N-metilmorfolina funciona como disolvente para la celulosa. La solución de celulosa se puede filtrar y generar sulfiramentos por precipitación en agua. Las fibras obtenidas
se denominan fibras de liocel, que significa celulosa hilada a partir de una solución, y el producto, si bien tiene cierto riesgo de toxicidad, eh, es mucho, mucho menos tóxico que el método tradicional. Fíjense que acá he sacado recientemente una imagen del compuesto, se ve que dice que hay que tener alerta de riesgo a la salud. Pero obviamente es muchísimo menos tóxico que el método anterior. También otro aporte interesante es la generación de modificadores de fricción, ¿sí? O antioxidantes para lubricante. La empresa SIVA, Special Chemical Company, que trabaja en esos aspectos, vamos a ver un poco lo que hizo. Primero, tenemos que considerar que los automóviles producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Los aceites lubricantes mejoran la eficiencia de los motores. Al mejorar la economía de los combustibles en los automóviles, se producen dos grandes beneficios. Por un lado, la conservación de las reservas naturales de petróleo, y por otro lado, la mejora del medio ambiente por reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Los lubricantes son mezclas de compuestos derivados del petróleo y aditivos que protegen las superficies metálicas y extienden la vida útil del aceite. Normalmente, con estos fines, se emplea ditiocarbonatos de molibdeno que forman partículas inorgánicas indeseables que se cargan de metales durante la combustión. Se ha desarrollado un producto, un modificador de fricción, a su vez antioxidante, llamado Irgalube F10, que consiste en la combinación de un modificador de fricción y un antioxidante. Normalmente se desarrolló una mezcla formada por monooliato de glicerol, un producto obtenido a partir de la biomasa, y un fenol de alto peso molecular. En general, este nuevo producto mejora la economía de combustible del 1 al 1,5% sobre los aceites estándares. La empresa ABB Power and T&D Company han desarrollado un fluido de aislamiento eléctrico completamente biodegradable, también a base de aceite vegetal, patentado como Biotemp. Sabemos que la industria eléctrica usa fluidos derivados del petróleo para aislamiento eléctrico en transformadores y otros aparatos eléctricos. Estos fluidos tienen bajo índice de biodegradabilidad, lo que ha originado preocupaciones sobre su empleo en equipos localizados en áreas de mucha población, áreas residenciales. Los aceites vegetales han sido considerados como la mejor opción. Sin embargo, ninguno de los aceites vegetales disponibles reúne los requisitos, ¿sí? Es decir, debido a su baja resistencia a la oxidación y su alto contenido de impurezas conductoras, ¿sí? Para la electricidad. El proyecto de investigación se concretó en, por un lado, la selección de un aceite de base apropiado, se estableció el ácido oleico, luego fue necesario la refinación de ese aceite hasta obtener un grado de pureza eléctrico, y luego
la obtención de estabilidad ante la oxidación por la exposición periódica y prolongada a la atmósfera de este aceite ya refinado. La resistencia a esta oxidación fue lo más difícil de lograr porque los antioxidantes disponibles en el mercado también eran muy buenos conductores eléctricos. Bueno, esta empresa desarrolló un nuevo fluido cuya degradabilidad prácticamente es total, un 97%. El fluido es estable a temperaturas de hasta 300 grados. El nuevo fluido ya está comercialmente disponible y por primera vez en 100 años de uso de fluidos aislantes se ha desarrollado uno verdaderamente biodegradable para ser usado en aparatos eléctricos. Otro aporte, de algo habíamos hablado en la presentación anterior, placas de circuito eléctrico impresos a base de un biopolímero compatible con el medio ambiente, desarrollado por IBM Corporation y un centro de investigación. Las placas de los circuitos eléctricos impresos se encuentran en artículos de uso industrial y doméstico como computadoras, cámaras, en automóviles, en computadoras de automóviles. La demanda está aumentando rápidamente. 2 billones de dólares por año en 1983 pasó a 25 billones de dólares por año en el 2013. Estas placas son materiales compuestos formados por una resina epoxídica sobre hojas de fibra de vidrio o papel, laminadas en pilas de capas múltiples que son intercaladas por hojas de cobre. Sobre el sustrato para fijar los componentes y los conductores de cobre se establecen conexiones eléctricas. Debido al uso de resinas termoestables, estos productos no pueden reciclarse por fundición. La fabricación y la eliminación de más de 150 millones de metros cuadrados que se producen cada año es un motivo realmente de preocupación frecuente. Las resinas empleadas actualmente para su fabricación están completamente constituidas por una materia prima derivada del petróleo. Se investigó entonces la producción de nuevas resinas con el empleo de la lignina. Ustedes saben, ya vimos lo que era la lignina, y que es un desecho que se obtiene de la fabricación del papel. Se formularon resinas que satisfacen las propiedades eléctricas y físicas que requiere un circuito eléctrico impreso, los cuales incluyeron en la generación de estos impresos el uso de más de 50 a 60% de lignina. Ventajas: ahorro de un 40% de derivados de petróleo en la producción de resinas a base de lignina en comparación a las resinas epoxídicas. Las mismas pueden ser moldeadas a partir de disolventes como la acetona, propilenglicol, lo que reduce el uso de la metiletilcetona, un solvente tóxico obtenido por vía petroquímica. Se reducen los problemas de la eliminación de desecho y las placas enviadas a rellenos sanitarios podrían ser más fácilmente degradadas, ya que los hongos presentes en estos ambientes degradan la lignina. Un ejemplo más, ya terminando, dimos numerosísimos ejemplos de aplicación. La modificación metabólica de cultivos para la producción comercial de plásticos biodegradables. De esto ya vimos el tema de los polihidroxialconatos, que son una clase de polímeros con
que desarrollan numerosas especies de bacterias, ¿sí? Para obtener reservas de carbón y de energía. Lo interesante, bueno, de esto ya lo vimos, que existen bacterias que se encargan de realizar eso y que estos materiales podrían ser sustitutos de derivados de la petroquímica. Sin embargo, todavía el proceso es muy costoso y no es viable. ¿Qué se está haciendo en base a esto para lograr esa viabilidad? Es posible producir estos compuestos transfiriendo la ruta biosintética de las bacterias a plantas, modificando su metabolismo intermedio para generar precursores metabólicos apropiados para la síntesis de este copolímero. Se brinda así una ruta biosintética original para producir plásticos, la cual emplea el dióxido de carbono atmosférico como fuente de carbono y la luz solar, ¿sí?, como fuente energética. Es decir, la idea es pasar el proceso de bacterias a plantas, ¿sí? Beneficios ambientales: utilización del CO2 atmosférico en lugar de petróleo. Se reduciría obviamente el consumo de combustibles fósiles para la producción de polímeros. El polímero es biodegradable. Y como les decía, se abre la posibilidad de usar plantas como fábricas comerciales, ¿sí?, para la obtención de plásticos biodegradables. Por último, el desarrollo de tintas de imprenta a base de aceites vegetales, ¿sí?, producido por el Centro de Investigación de Productos Derivados de la Agricultura de los Estados Unidos. Todos sabemos que las tintas son sistemas multicomponentes que contienen en general una resina alquílica, un disolvente tipo hidrocarburo, un pigmento y un aditivo. Normalmente se hacen a base de todos derivados del petróleo. ¿Qué se hizo aquí? Se desarrollaron tintas litográficas para impresión utilizando compuestos con 100% de aceite de soja, eliminando todos los derivados del petróleo. Mediante el control de las condiciones de polimerización, se pueden obtener las propiedades deseadas de viscosidad y color en gran variedad de los aceites vegetales. Ya se han usado para formular tintas en negro, en azul turquesa, en magenta y en amarillo. Bueno, y con esto terminamos esta presentación asociado a distintas aplicaciones recientes